Ese es uno. Y el otro es... Buenas tardes. Reanudamos otra vez este ciclo de conferencias que lleva a cabo el Club Chesterton de Granada. Hemos tenido un cambio de ponente. Bueno, sabéis que estas jornadas son en memoria de Juan Carlos de Pablo, que murió hace 10 años, que fue el que inició el Club Chesterton aquí. Y bueno, hemos tenido un cambio de ponente y con el mismo tema, que es la propiedad privada y el cristianismo. Y bueno, nos lo da Tom Blas, Gordo Jiménez, que bueno, un poquito hablar de él, muy brevemente, que nació en Huetos Tlaja, el mayor de 6 hermanos, de una familia rural, pero que él vio claro pues la llamada, ¿no? A ser sacerdote, y como estuvo aquí en Granada en el seminario menor durante 5 años, tanto era rector, don Carlos Martínez, Áñez Mayor, porque está confundido ahí. Y ya está, después estuvo en Roma, estudiando en la Universidad Gregoriana, estuvo allí 2 años, donde se licenció, ¿no? Y bueno, el que le llevó un poco el final de la licenciatura pues fue Enrino Fisichella, este hombre de verdad, pero y hasta que es un hombre que ha escrito muchísimo sobre muchísimos temas, y él escribió precisamente sobre un poco el tema sobre teología fundamental, ¿no? Y después ya cuando estuvo aquí en Granada, pues varios años estuvo acompañando a don Francisco en la Basílica de Nuestra Señora de la Angustia, y ya en el 2015 fue cuando fue nombrado párroco, pues con todo lo que conlleva, ¿no? Es la pastoral de la parroquia más grande. Y después ya pues a nivel diocesano, pues ha sido, estos los nervios que me tienen, vicario general de pastoral, vicario episcopal del clero, ahora es director de la Escuela de Formación de Teología y de Pastoral, don Gregorio de Elvira, San Gregorio de Elvira, y bueno, pues ahí está llevando una labor muy importante de formación, tanto individual como pues para profesores, para gente que quiere vivir la fe, también llevarlo a la vida, llevarlo a la comunidad. Y ya está, os dejo con este gran conferenciante, y en la escucha que mejor que está aquí escuchando, abriendo nuestra mente y aprendiendo pues cosas nuevas. Me voy a poner de pie porque si no, no nos vemos. Me voy a acercar un poquito. Bueno, para mí es una alegría el poder compartir esta tarde con ustedes, y agradezco esta invitación del Club Chesterton de Granada a poder pues asomarme a un tema que no conocía. Le decía antes a Miguel Caro, que es quien me hizo la invitación, pues que del distributismo y de las teorías de Chesterton, pues había leído alguna cosa en general como autor, pero de este tema en torno al distributismo me parece que ha sido para una oportunidad de asomarme a algo nuevo, y que realmente, viendo algunas cosas en torno a este tema que se han hecho, pues realmente uno descubre la fuerza que tiene, primero su potencia intelectual, y por otra parte la riqueza que hace que una conversión a la fe católica pues haya podido imprimir una orientación de tipo intelectual y cultural que realmente es encomiable. Es un hombre que por donde pueda centrar en los temas que trata, en lo que he podido leer de él, pues realmente cautiva. Y para nuestro tiempo es ciertamente un testimonio de la fe en medio de una sociedad complicada,
porque los católicos a principios de siglo en una sociedad anglicana como era la inglesa, pues eran minoría. Y en este sentido ha sabido abrirse paso y al mismo tiempo contagiar a otros pues la visión que él ha ido descubriendo. El título que se me ha propuesto es el de Propiedad Privada y Cristianismo. Yo, en torno a este tema que es la doctrina social de la Iglesia, en esta escuela diocesana pues he podido, digamos, hablar en general de la doctrina social de la Iglesia, que fue uno de los temas que habéis tratado vosotros con Ildefonso Fernández Fígares, una de esta jornada. Y mi aportación dentro de este ámbito humilde de acompañamiento en la formación no es la de uno que se dedica a estudiar, pues porque la vida pastoral ocupa mucho tiempo, pero sí que tiene gusto por el estudio, es decir, que a la hora de investigar y de poder trabajar de forma creativa, pues no es que da mucho tiempo para ello, pero sí que siento que el tema de la formación es fundamental a la hora de poder sostener la fe en nuestros días. Y que esto, pues para gente que es buscadora, es algo importante que vale la pena potenciar. Como os decía, en torno al pensamiento de Chesterton, me cautiva su testimonio vital, del cual ha podido, digamos, volcar en sus capacidades intelectuales pues una doctrina rica que, como veo en los distintos clubes y al mismo tiempo viendo que en muchos lugares se ha difundido, pues no sé si en un tú a tú de pequeños grupos que han podido crecer en América, como en Inglaterra, como también algunos en España, pues indican la potencia que hay dentro de su pensamiento y que puede ser pues ciertamente una aportación para nuestros días muy rica. De los tres ideales de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, el que ha quedado menos tratado ha sido el de la fraternidad. Y aunque pudiera parecer que es un tema que es extraño en la cuestión de la vida económica, puesto que ha habido como dos sistemas fundamentales con los que Chesterton tuvo que vérsela. Uno fue el capitalismo de aquella época y el socialismo incipiente que iba cuajando en Europa. Y curiosamente al que más combatió desde la perspectiva de la opción cristiana que tenía era el capitalismo, curiosamente. Podría parecer que el capitalismo está más cerca del pensamiento cristiano y como veremos, pues hay, y él lo destacaba mucho, este aprender a pensar como cristiano te da la libertad de poder hablar en torno a estas cuestiones de la economía, de la vida social, pues de una perspectiva nueva que habla mucho de lo que es el ser cristiano en nuestro tiempo, estar en el mundo sin ser de él. En este sentido, Chesterton trata de proponer con la doctrina del distributismo como una tercera vía, en la cual pudiera, digamos, tener una alternativa a los dos sistemas que en aquel tiempo se abrían camino y que los dos perdían de vista la centralidad de la persona dentro del sistema económico y social. Quizás este es uno de los valores que podemos recuperar de él y que para nuestros días ciertamente la doctrina social de la Iglesia ha potenciado. Hay una antropología cristiana que nos hace tener una opinión propia sobre estas cuestiones, solo que es muy desconocida. Quizá porque puede parecer que es poco práctica a la hora de aplicar los principios que nos pueda ofrecer. Pero es verdad que la Iglesia no propone, digamos, un sistema concreto de cómo hay que hacer las cosas en la práctica, pero sí que nos da principios de referencia
desde los cuales aprender a estudiar, a pensar, y otros serán los que desde las opciones de vida concretas lo hacen. Pero es importante caer en la cuenta de esto. El pensamiento tiene una fuerza, el pensamiento cristiano tiene una fuerza cultural en medio del mundo en el que nos encontramos, que puede hacer una aportación muy valiosa y que en este sentido pues, nos puede ayudar también en nuestros días. Me voy a ceñir a presentar el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, donde podemos encontrar espacios para el diálogo social. Y sabemos que vivimos un tiempo de mucha polarización. La gente no tiene puntos de encuentro. Yo creo que este foro del Club Chesterton es un ámbito y hemos de aprender a multiplicar los ámbitos donde podemos aunar gente que piensa de manera distinta. Porque si tenemos como trasfondo común la referencia a la persona humana y su dignidad, ahí tenemos un gran punto de partida desde el cual podemos hablar, ¿no? En este sentido, a la hora de conocer un poquito qué es el distributismo, dado que, como digo, no había oído hablar demasiado de él, pues he sacado varias referencias de una tesis de Daniel Sada Castaño sobre Chesterton y el distributismo inglés en el primer tercio del siglo XX. Y bueno, pues desde aquí pues vamos a comenzar. Hay como dos bloques principales. Uno sería el tema de los principios cristianos teológicos desde los cuales partir. Y uno podría decir, ¿y por qué no parte desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de la economía? Pues bueno, porque aquí hay una novedad que después del Concilio Vaticano II la Iglesia ha realizado y que luego citaré en uno de sus documentos. Y es que partimos de una visión propia del hombre. La antropología cristiana tiene, digamos, como esos fundamentos desde los cuales poder hacer una aportación al tema de la propiedad privada. Evidentemente todo esto tiene que ver con una teología de tipo moral. Y bueno, desde esa clave, pues vamos a comenzar. El primer apartado al que hacer referencia, me voy muy alto, y es el de la Trinidad. El Dios cristiano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos da una clave para ver cómo situarnos en nuestras relaciones sociales. Dios como amor trinitario. Es decir, si tenemos una antropología propia, el lugar donde inspirarnos es en la imagen que de Dios Jesús nos ha revelado. Y ese Dios es un Dios que es relación. Nosotros podemos acceder a ese Dios a través del misterio de la Pascua. Ahora estamos en Cuaresma recién empezada. Pues la experiencia del misterio de la Pascua, de ese aprender a morir para resucitar con Cristo, es el lugar donde se puede entrar en Dios. Esto dicho así, pues con unas palabras muy simples, pero que resumen un poquito la propuesta que desde aquí os hago. Y salvando, digamos, muchos matices que por el tiempo que tenemos y también por no complicar demasiado la exposición, pues me lo salvo. Pero es importante caer en la cuenta que la Iglesia formuló esta confesión trinitaria releyendo desde aquí todo lo que significa el recuerdo y la esperanza para la existencia de los hombres. Es decir, en el misterio pascual de Cristo, la Iglesia no solo conoce a Dios, sino que conoce la realidad humana. Y esta es una clave de por qué la Iglesia puede hablar de estos temas, donde a veces se acusa de que entra en un territorio que no es el propio, porque parece que quiere dictar cosas sobre realidades sociales que no le pertenecen. Y sin embargo, la cuestión moral procede de una visión de fe. Yo digo que creo en
Dios es todopoderoso y por esa razón principalmente digo que el aborto o la eutanasia no son prácticas que estén en conexión con esa fe. Es desde la fe en este Dios donde encontramos las aplicaciones morales que luego, cuando se estudia desde la filosofía o desde otros campos, vemos que tienen un sostén muy rico. Es decir, que no hablamos de manera gratuita desde la fe al margen de lo que la razón nos aporta. La fe es razonable. Y de lo mejor, como después veremos en otro momento, nosotros podemos encontrar que el pensamiento cristiano hace más humana la vida. Que ser religioso es el modo de humanizar el tiempo y el lugar que nos toca vivir. En el fondo de todo esto late esta condición. Dios es relación de personas. Es uno y trino. Es comunión de vida, que incluye una diversidad. Y en eso que en la oración de Jesús decía en el capítulo 17 de San Juan, que todos sean uno para que, como tú estás en mí y yo en ti, ellos sean uno en nosotros. Ese es el modo ideal en el cual nosotros podemos ver plasmado lo que significa aquello a lo que aspiramos cuando queremos tener un modelo de vida social. Y uno diría, y es que a Dios lo podemos aferrar para que nos ayude a ver cómo nos organizamos. Pues en la vida espiritual que nos comunica nos da las capacidades para luego eso traducirlo en estructuras y en mediaciones de tipo histórico que nos permitan traducirlo en práctica. Entonces, esta realidad de la novedad del primer anuncio cristiano que se llama el querigma, el Papa Francisco dice en su Evangelii Gaudium, que es el documento programático del pontificado, dice: el querigma, Dios te ama, Jesucristo ha muerto y ha resucitado, tiene un contenido social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los pobres. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. De manera que, para que veamos un poquito esta implicación de la vida moral dentro del anuncio primero de la fe, pues el Papa nos ayuda a centrar todo esto. Y dice a continuación: Dios en Cristo no solo redime a la persona individual, sino también las relaciones humanas entre los hombres. Por esa razón, la moral cristiana y el tema de la propiedad privada entra dentro de esta cuestión moral, ha de vivirse trinitariamente. Las relaciones interpersonales, sea en la Iglesia como en la vida social, alcanzan el modo de poder hablar de economía y de trabajo, de relaciones entre pueblos y culturas, del modo de afrontar la justicia y la sanidad, la economía, la ecología y el arte, la pedagogía, los medios de comunicación. El cristianismo tiene una palabra propia que puede ofrecer desde el prisma de la fe y desde la reflexión teológica. De manera que no hay área humana sobre la que no se pueda hablar. Yo eso lo entendí, y perdonad que de vez en cuando meta alguna experiencia personal, eso lo entendí en el seminario jugando a fútbol. Uno puede jugar como un pagano o puede jugar como un cristiano. Y uno dice: es que te pones a rezar en medio del partido. Bueno, pues uno sabe si quiere, como se dice normalmente, chupar balón y ser el centro, o puedes jugar en equipo. O si alguien te quita la pelota, la tentación es darle una patada por detrás porque está enfadado y quiere vengarte de lo que te ha hecho. Hay actitudes que a través de un juego transmiten una forma de ser. El deporte es un ámbito, como el juego, es un ámbito donde nos proyectamos y nuestra naturaleza se refleja.
La existencia del amor supone relaciones, un yo que da y un tú que recibe. Esta es la lógica del amor. Y esas relaciones trinitarias se reflejan en un amor que siempre toma la iniciativa, como el Padre. Un amor que siempre acoge, como hace el Hijo. Y que siempre une, como hace el Espíritu Santo. El reflejo en la sociedad de estas relaciones humanas se refleja en el respeto a la dignidad de cada uno, que elimina el dominio y el arbitrio salvaje sobre los demás. Se plasma en la acogida de los débiles y de los últimos, y en la comunión que se da en la reciprocidad y en la libertad. De manera que son tres ámbitos: la dignidad de cada uno, el poder servir a los pobres, y luego el respeto a la diversidad, al amor recíproco. Decía San Juan: van a conocer que sois de los míos si os amáis unos a otros. Pero eso lo haces porque quieres, no porque hay nadie que te cohíbe y te impulsa a hacerlo, sino que desde dentro esa fuerza de Dios es quien te impulsa a poder vivir en el amor. La Trinidad de alguna manera contiene un programa social. Y lo que el amor trinitario nos presenta no son recetas técnicas, sino un cuadro de referencia, una escala de valores, un ideal, un estilo y calidad de vida, una utopía, una aspiración a un deber ser, una meta ideal hacia la que tender. Y esto de manera tan plenamente humana que lo puedan compartir también otras personas que no sean creyentes o que no sean católicas. El Evangelio necesita de mediaciones históricas para poder llevar a cabo esto en estructuras y en proyectos de tipo social. Y aquí recojo un pequeño comentario de este autor en torno a Chesterton. Dice cómo es importante una filosofía fundada en la trascendencia para realizar esto. Dice, en su crítica filosófica, Chesterton apuesta por una convicción irrenunciable que consiste en que el único modo de recuperar la realidad del hombre, el único modo de recuperar el sentido común, la racionalidad, la cultura, el arte, la ciencia a favor del hombre, el único modo de conseguir la plenitud humana es echar marcha atrás, retroceder varios siglos y construir un proyecto que entonces se abandonó. El de la única filosofía que puede valer y durar y llevar al hombre a su plenitud. Una filosofía fundada en la trascendencia. De manera que la apertura a Dios nos ayuda a poder plantear un pensamiento que sea perenne, digamos. Bueno, pues con esto puede parecer que nos hemos alejado del contenido que queríamos proponer, la propiedad privada. Esto es como el satélite que mira desde lo alto y desde Dios nos enseña a descubrir lo humano y en concreto esta faceta de la vida moral que sería la propiedad privada. Doy un paso que sería acercarnos en la historia, hacer algunas consideraciones históricas de cómo la propiedad privada se ha leído desde la revelación cristiana. Aquí sigo un poquito a von Balthasar, que sabéis que es uno de los teólogos importantes del siglo pasado, en el que yo pude ahondar un poquito más a la hora de estudiar la tesina. Y tiene una obra muy bonita que se titula Solo el amor es digno de fe. Bueno, pues él, en otro libro, es un hombre muy prolífico porque ha sido teólogo toda la vida. Se titula ese libro Los estados de vida. Y en uno de los apartados habla sobre el tema de la propiedad, ¿no? Entonces, él primero hace alusión a cómo en el libro del Génesis, hablando del
del momento en que se pudiera vivir en el paraíso original, terrenal, dice, en el paraíso había abundancia perfecta y pobreza perfecta. Acostada a la tierra el hombre comerá su pan con esfuerzo. Y dice, con esta maldición que castiga la avidez de los hombres son condenados a la propiedad privada. Es decir, en el plan de Dios inicial no existía propiedad privada porque la vida, digamos, de comunión hacía que eso de lo tuyo mío no se viviera de manera problemática. Y se buscará, surge la propiedad privada a raíz del pecado. Cuando todo se vuelve escaso, comienza la lucha por la existencia, y la propiedad privada es parte de la existencia después del pecado. Se trata entonces de repartir conforme a la justicia, y habla de 3 tipos de justicia. Una, pues la constricción que surge en la familia, en las necesidades de la vida. Hay que separar una parte de dinero, ahorrar, preocuparse, calcular según previsiones. Hay otra constricción en la comunidad política. La convivencia de muchos debe llevar a conflictos, y esto no se soluciona sino con la aparición de una autoridad y de un poder. Según el derecho natural, versión original en el estado del paraíso, no existe propiedad privada. Esta es una institución del derecho de gentes que entra en vigor en condición de la humanidad que ha provocado la aparición del pecado. En los primeros escritos cristianos del Nuevo Testamento está lleno de ver cómo hay una enemistad entre Dios y el dinero. El consejo de Jesús de abrazar la pobreza como forma de vida, la comunidad de bienes de los primeros cristianos que todo lo tenían en común, y también la invitación a la limosna. Son realidades que en el modo del uso de los bienes en el Nuevo Testamento aparecen. Aquí se da un paralelismo, dice von Balthasar, entre el cristianismo y el estoicismo. Hoy está muy de moda. Vamos a ver un poquito la estantería de las publicaciones, y Marco Aurelio y los estoicos están puestos de relieve. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una visión, digamos, que parece como muy razonable. Tienen una concepción del Estado ideal basado en una humanidad abierta, cosmopolita. Se valora el altruismo, la libertad, la igualdad, la comunión de bienes. Pero ellos mismos comprueban que la condición humana es la de ambición, dominio, codicia, amor propio. ¿Qué fue lo que hizo que hubiera que existir, pues, una fuerza coercitiva y la aparición de la propiedad privada? Es decir, que desde la filosofía estoica parece como si hubiera una relación cercana a ese planteamiento bíblico del libro del Génesis. Los santos padres de la Iglesia dicen cosas muy fuertes en torno al tema de la propiedad privada. San Ambrosio dice que no hay nada que por derecho sea privado. Se afirma el destino universal de los bienes, pero la avaricia ha distribuido los derechos de propiedad. Las preguntas por lo mío y lo tuyo han generado conflictos. Otro autor cristiano, Lactancio, habla de la vida común. Todo lo que poseían para sus necesidades quedaba de nuevo disponible para todos. Es decir, que es una dinámica de un dar y recibir donde no había, digamos, una posesión o una acumulación. Por el derecho de gentes son tratadas las declaraciones de guerra, la distinción de los pueblos, la fundación de reinos, la separación de los niños, la fijación de los campos. Los santos padres de la Iglesia son muy directos en esto. No es de otro lo que se posee por derecho.
pero se posee por derecho lo que se posee justamente. Y se posee justamente lo que se posee bien, es decir, para el bien. Y se posee mal para mal. Todo lo que se posee mal para mal es de otro. Buscar la mejor equidad de los bienes por medio del regalar y dar limosna no es pura obra de amor, sino una obra del deber. El esfuerzo de los cristianos, como antes aludía, se orientará en reproducir en la medida de lo posible el derecho natural del Estado original. En Jerusalén ninguno decía que nada de lo que tenía era propio. San Pablo dirá que uno ha de poseer como si no poseyera. Y en este sentido hay una asociación muy curiosa, ¿no?, que habla de cómo la tendencia a la pobreza se corresponde con la tendencia a la virginidad, en el sentido de aprender a no poseer cosas y no poseer a personas. Un cambio. Ya hemos visto el Génesis, algunas referencias del Nuevo Testamento, Santo Tomás de Aquino. Cuando él asume la filosofía aristotélica, se da un cambio en esta concepción de qué es la naturaleza. Aquí el planteamiento del filósofo griego hace que cambie el concepto de naturaleza original y se habla de un concepto abstracto donde se habla de una naturaleza en sí. Y de ahí surge una actitud nueva ante la propiedad privada. Ahora se puede, sin pecado, tener propiedad. Dirá que Santo Tomás que el hombre tiene por naturaleza el derecho de adquirir bienes para sí y cederlos por él mismo. En lo que respecta al uso de estos bienes, estos deben estar disponibles para la comunidad y sus necesidades. Y hay otro paso donde otros autores teólogos como San Alberto Magno, como Suárez, hablan precisamente de cómo el pecado ha llevado a los hombres a una situación en que la propiedad privada se manifiesta como un ordenamiento racional necesario. Distinguen ellos entre naturaleza y razón. Y esto sirve para luego abrirse paso a esa conciencia de la autonomía de la razón respecto, pues, a otras instancias como en la vida cristiana o como puede ser la experiencia religiosa. El concepto de mío y tuyo se debe al apartamiento de la riqueza del paraíso en el que uno podía ser pobre sin carecer de lo necesario. La propiedad privada parecía como si fuese un estorbo para el amor, para la entrega perfecta. Puede ser generoso y pobre, y puede reivindicar para sí algunos bienes que le son necesarios. Concluye este pequeño recorrido histórico. La autonomía ética, como conocimiento del bien y del mal, no se puede separar de la disposición autónoma de cómo servirse de los bienes. Un segundo apartado y ya entramos directamente en una reflexión un poco más sistemática. El destino universal de los bienes y la propiedad privada. Mirad aquí el punto de partida del planteamiento cristiano más actual, parte del Concilio Vaticano II. El Gaudium et Spes, que sería la Constitución sobre la relación entre la Iglesia y el mundo. En el número 69, fijaos lo que dice el producto completo. Dios ha destinado la tierra y todo lo que ella contiene para el uso de todos los hombres y los pueblos. De tal modo que, siguiendo un justo criterio, todos deben participar en los bienes creados.
teniendo como guía la justicia acompañada de la caridad. Sea cuales fueren las formas de propiedad, adaptadas a las legítimas instituciones de los pueblos, según las distintas y variables circunstancias, se deben siempre conformar a este destino universal de los bienes. El hombre, usando estos bienes, debe considerar las cosas externas que legítimamente posee no solo como propias, sino también como comunes, en tanto que pueden ser útiles no solo para él, sino también para los otros. Todos los hombres tienen el derecho de tener una parte de estos bienes suficientes para sí y su familia. Es un texto que nos da un marco de cuál es el planteamiento cristiano, donde hay ese equilibrio entre lo individual y lo comunitario. Con estas palabras el concilio ha querido presentar un principio que es portador de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes. La creación es para todos. Y el Papa Juan Pablo II lo repite a menudo, recordando que todos están invitados a la mesa de la creación. Pero ¿qué bienes son destinados a todos los hombres? En primer lugar, los que la naturaleza ofrece: la tierra, los recursos naturales, los bienes del subsuelo, los que contienen los mares. Pero el principio de ese destino universal de los bienes no se detiene solo en el poseer bienes naturales, sino también a los bienes producidos por el trabajo del hombre. El trabajo es un trabajar con los otros y por los otros. Y por tanto, también el fruto del trabajo del hombre no puede quedarse solo en quien lo lleva a cabo. Él con su familia será el primer destinatario. El primero sí, pero no el único. Con el fruto de su trabajo, a través de una justa tasación, es como se financian las necesidades de la sociedad y el funcionamiento de las instituciones, donde se cubren las necesidades de las organizaciones internacionales. Es una enseñanza constante de la Iglesia que todo aquello que legítimamente se posee es visto en una óptica social y que lo superfluo va medido en función de la necesidad de los otros. La Sollicitudo Rei Sociales, una de las encíclicas de Juan Pablo II sobre el tema social, repite que lo que la industria humana produce con la elaboración de las materias primas, con la contribución del trabajo, debe servir igualmente para el beneficio de todos. La llegada de las nuevas tecnologías pone nuevos desafíos a este principio del destino universal de los bienes. Así lo recuerda el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es un documento pues, donde se publicó en 2008 y es una referencia muy amplia y muy bonita de tipo sistemático de lo que es la doctrina social. Y fijaos cómo lo presenta. La actual fase histórica, poniendo a disposición de la sociedad bienes nuevos, desconocidos hasta los tiempos recientes, impone una relectura del principio del destino universal de los bienes de la tierra, haciendo necesaria una extensión que comprenda también los frutos del reciente progreso económico y tecnológico. En tiempos de Chesterton, su deseo de volver a una vida más rural, donde rechazaba incluso muchas veces el uso de las máquinas, tenía, digamos, una referencia a la hora de dar una doctrina acerca del distributismo, pues, que era muy particular. Hoy no podemos aplicarlo eso directamente porque con el tipo de sociedad tecnológica que tenemos, yo soy de pueblo y
me ha tocado segar habas a mano con la hoz y aventar en la era cuando llegaba el tiempo donde con animales se trillaba, para descubrir la riqueza de que una máquina te pueda hacer ese trabajo en 2 horas y tú te evites pues, doblar demasiado la espalda. Es decir, que ante situaciones de las épocas como la que tenemos nosotros hoy, pues evidentemente el principio de este uso de los bienes pues cambia, porque la producción tecnológica influye mucho en una riqueza que antes no existía. La propiedad de los nuevos bienes que provienen del conocimiento, de la técnica y del saber siempre es más decisiva. Una alusión especial en torno a esta cuestión es el tema del agua, sino que se lo pregunten a los israelitas o a los almerienses en torno a los invernaderos. Y los granadinos no estamos mucho mejor, si no fuera por la sierra estábamos perdidos. El agua es un bien para todos, pero quien tiene dominio sobre él tiene más posibilidades. Hay que aprender a usarla como un elemento que debe ser racionalmente y solidariamente utilizado. Y aquí es muy interesante, no nos vamos a detener en ello, pero la doctrina del Papa Francisco en torno a la creación, en la Laudato Si, ese documento sobre la casa común en la cual vivimos, o el tema del calentamiento global, en otra carta que se llama Laudate Deum, acoge el tema ecológico de tal manera que los mismos ecologistas se quedaron sorprendidos de cómo se podía hablar de la naturaleza, del uso de los bienes naturales así. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos en la teoría o en el conocimiento de la obra de la naturaleza como obra creada por Dios una visión que ciertamente es enormemente rica y sabia, y que San Francisco de Asís pues lo pone mucho de relieve en su cántico a las criaturas, en su manera de vivir su espiritualidad franciscana, pero que el Papa la propone como una realidad que para los católicos nos tiene que dar que pensar en torno al uso de la propiedad privada del agua. Y un paso más que la doctrina social de la Iglesia en este campo ha dado es que el destino universal de los bienes se extiende también en el tiempo, es decir, no solo somos nosotros los que tenemos derecho a usar los bienes que existen, son las próximas generaciones que vienen detrás las que también tienen derecho a poder recibir aquello que es necesario para vivir. No podemos malgastar los bienes de manera que los que vienen detrás que apenquen. Hemos de aprender a vivir en un respeto a los bienes de la tierra para que otros puedan también vivir. No podemos desperdiciar las riquezas, dejar peso insoportable a las generaciones futuras. Esto en cuanto a este primer tema del destino universal de los bienes. La creación es para todos. Y ahora acotamos un poquito más. La propiedad privada, sus límites. El derecho a la propiedad privada, como hemos leído en ese texto de la Gaudium et Spes, es reconocido como un derecho natural, pero viene visto por el Concilio como un instrumento para que haga concreta, efectiva y universal el destino de los bienes. Antes del derecho natural de la propiedad privada viene el derecho natural del destino universal de los bienes. Y aquí es donde nuestra concepción y el mundo en el que nos encontramos chirría. Porque esto es mío. Y poner el acento en lo mío al margen de este destino universal es lo que hace que podamos tender a una sociedad que tiende a acaparar, donde son unos pocos aquellos que tienen derecho a la propiedad privada, pero no llega a todo.
Fijaos cómo dice el Papa Pablo VI, años 60, en la Populorum Progressio, es uno de sus documentos. El derecho a la propiedad privada debe servir para hacer posible la actuación del derecho primordial que tienen todos los hombres para disfrutar de los bienes de la tierra para su vida y para su bienestar físico y espiritual. En este servicio, el derecho a la propiedad privada encuentra su justificación. Tanto que si tal derecho obstaculizase o impidiera la realización del principio primario del universal destino de los bienes, perdería su validez. ¿Qué dice, por tanto, aquí Pablo VI? La propiedad privada no es un derecho absoluto ni incondicional. Ninguno es autorizado para reservar para su único uso exclusivo lo que supera sus necesidades, cuando a otros les falta lo necesario. En una palabra, dice el Papa, el derecho de propiedad privada no debe nunca ejercitarse en detrimento del uso o de la utilidad común. Juan Pablo II, para aclarar esta relación entre el destino universal de los bienes y la propiedad privada, habla de una hipoteca social. Sobre cada propiedad privada grava siempre una hipoteca social porque los bienes sirven para el destino general que Dios les ha dado. El Papa ha querido usar este término tomado del lenguaje jurídico para subrayar que los bienes de este mundo son originalmente destinados a todos. Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social, significa que en ella se reconoce una función social, fundada y justificada en el principio del destino universal de los bienes. Y aquí ya vamos acabando. La propuesta que nos hace el Papa Francisco, sobre todo en un documento llamado Fratelli Tutti, un documento sobre la fraternidad universal, él habla de reproponer la función social de la propiedad. Y dice, el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias decisivas en la forma de la vida de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios, dejándolos sin relevancia práctica. Es decir, sabiendo dónde está lo fundamental, en la práctica lo ignoramos, lo dejamos aparte y nos centramos en aquello que viene después. Y él, dando algunos pasos, dice, los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Lo estamos viendo en la aplicación en este momento, en este deseo de que cada nación vuelva a lo suyo, ¿no? En los Estados Unidos, pues el presidente actual pone mucho el acento en ello. Nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en países que tenían mayores posibilidades. Esta convicción del destino común de los bienes de la tierra, dice el Papa, también requiere que se aplique a los países, a sus territorios y a sus posibilidades. Y por eso él habla de la necesidad de una ética de las relaciones internacionales. La cuestión de la propiedad privada no solo se vive en relación con los individuos, sino también en relación con los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Y aquí él alude en esa encíclica de la Fratelli Tutti, pues a lo que es la deuda externa que muchos países pobres sufren y que es como una losa que les impide arrancar en un desarrollo progresivo, porque siempre la deuda va mucho más fuertemente
creciendo que los ingresos que puedan tener. Termino. No sé si esto suena a fantasía en el mundo en el que nos toca vivir, pero si se acepta este principio de que los derechos brotan de la dignidad humana, es posible soñar y pensar en una sociedad distinta. Y nosotros tenemos la responsabilidad de plantear que hay otra forma de poder vivir dentro de este mundo. De los 3 valores de la Revolución Francesa, como os decía antes, la fraternidad es el que menos se ha cultivado. Y dice el Papa que la fraternidad, entendida como una realidad abierta, que permite reconocer y valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. El otro es mi hermano. Hay una mirada simplificada acerca de la persona. Lo fundamental es quién es el otro. Luego vienen las diferencias y las circunstancias. Y dice, la fraternidad tiene algo positivo que ofrecer tanto a la libertad como a la igualdad. Sin una fraternidad cultivada conscientemente en una política de fraternidad, en una educación a la fraternidad y al diálogo y a la reciprocidad, la libertad enflaquece. Y tampoco se consigue la igualdad defendiendo que todos los seres humanos son iguales, sino porque es el cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. El Papa habla que distinto es hablar de los demás como socios, hablar de ellos como hermanos. Como veis, este es un planteamiento nítidamente cristiano, pero es un ámbito donde, inspirados en el Evangelio, nos damos cuenta de que todo lo humano puede verse renovado desde una inspiración en la revelación de Jesús. Y en esto podemos encontrarnos con muchos otros que no tienen nuestra fe. Pues aquí lo dejamos, agradecido por vuestra escucha. Mi voz es un poquito dormidera porque además que aparte de tenerla floja, está ahora mismo saliendo de una faringitis. Pero bueno, gracias al micrófono y a vuestra atención hemos podido llegar al final. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta a don Blas, pues la trae el momento de ello. ¿No se me oye? Sí. ¿Se me oye? No, a ver. Ya que lo vamos a tener. Así no tengo vamos a ver. Para mí yo soy marxista. Marxista de una tendencia que no está todavía reconocida, que se llama la radical historicidad del profesor Juan Carlos Rodríguez de la Universidad de Granada. Por tanto, no tiene nada que ver con, quiero que se quiten ustedes la imagen de ese marxismo que es el estalinismo, que es los campos de concentración, el gulag, etc. Fuera, todo eso, evidentemente, forma parte de nuestra historia, pero también se puede rechazar parte de nuestra historia. ¿Por qué el interés por Chesterton? Porque efectivamente, como tú lo has planteado, como el diálogo, la necesidad del diálogo, no se puede vivir de esta manera que estamos viviendo, ¿no? Es decir, donde hay un partido que ha creado un muro y además le dijo, vamos a crear un muro contra... Así no se puede empezar a hablar de nada. Así no, porque no hay conversación. Este es el problema. No hay conversación. Claro, la figura de Chesterton es todo lo contrario, porque sea cual sea la obra que leas de Chesterton, sea ortodoxia, sea herejía, sea el hombre Jueves, esta novela increíble, porque es una novela en la que
no sé si os la voy a reventar, si os la cuento, o hago el primer momento, que es un diálogo entre un policía y un anarquista. Por supuesto, luego los dos son anarquistas y policía, o sea, con esa perplejidad que te produce la lectura de Chesterton, ¿no? Y entonces, si el diálogo es posible, hay una palabra que han citado y se me ha ocurrido un vínculo, la dignidad. Para mí hay un texto de Chesterton que considero, cuando yo tengo que hablar de él, es el primero que leo, es el primero que explico. Se trata de la niña del pelo rojo. Y Chesterton hace la siguiente reflexión. La niña, que vive en una familia pobre, tiene piojos, tiene parásitos en la cabeza. Y entonces, ¿cuál es la orden del poder? Pelarlo a todo. Y así no hay parásitos. Pero, curiosamente, Chesterton hace todo lo contrario. Dice, no, lo fundamental es quitar los parásitos, no pelar a la niña. Y a partir de ahí establece una lógica que nos lleva desde pegar a la niña, significa acabar con todo el problema, pero eso no es digno para un ser humano. La niña tiene derecho a su pelo rojo, a que su madre le quite las dientes. Evidentemente esto ya choca con la seguridad, o sea, el sistema sanitario, y todo lo va a llevar. En última instancia, realmente, lo que se trata de salvar es ese mínimo antropológico que tenemos que salvar independientemente de los sistemas, y que se trata del pelo de la niña. Es una cosa, estoy haciendo una cosa ridícula, ¿no?, de toda la argumentación de Chesterton, pero yo creo que por ahí es por donde podemos empezar a dialogar sobre tantas cosas comunes y tanto debate que han tenido, ¿no? Es decir, Chesterton, hay una cosa que cuando me ha hablado del sistema de Chesterton como campesino, es decir, con esa mirada sobre la naturaleza, quiero recordar que no se nos puede olvidar que Chesterton vivía todavía en los años comienzos de siglo, y hay que recordar que el campesinado ruso tradicional sorteaba las tierras todos los años. Estamos hablando de la propiedad. Hay un elemento fundamental aquí que es el sorteo. El sorteo de las tierras, que por uno era defendido para evitar la acumulación y por otro por la poca practicidad, como diríamos, productividad de la tierra. Bueno, sí, era simplemente una reflexión al hilo de tus palabras. Bueno, pues yo lo agradezco porque es realmente una forma de poder ayudarnos a entender que la búsqueda común de esa defensa de la dignidad humana es algo que nos puede aunar a todos, y que el diálogo y la cultura del encuentro es una realidad en la cual es posible que podamos descubrir que cada uno tiene un punto de partida, unas circunstancias históricas por las cuales se piensa como se piensa, se actúa como se actúa, y este ejercicio de aprender a recibir del otro como regalo su diversidad forma parte de esa visión trinitaria que os decía al comienzo de una perspectiva cristiana, y es que la diversidad no es una fuente de conflicto en sí misma, es una fuente de riqueza. La cuestión es que tiene que haber un espacio común compartido para que eso sea así, ¿no? Y desde el punto de vista católico, la I es el elemento que nos permite no vivir con dicotomías, separando las cuestiones, sino que lo que nos enseña es a sumar. En ese sentido, para eso está también, por una parte, la razón, que es una fuente de conocimiento, y la fe, que decía Juan Pablo II, es otra de las dos alas de nuestro conocimiento. En última instancia, cuando miro hacia mi juventud, yo era cristiano, claro, católico. Lo que pasa es que, te lo voy a resumir, un marxista es un cristiano que ha perdido la paciencia.
Por eso en este año de la esperanza quiero decir una buena respuesta. Aunque sea una cosa particular, lo tenía como una experiencia pequeña. Yo he aprendido a descubrir qué significa la propiedad privada y la propiedad y el uso de los bienes, el uso universal de los bienes. En el seminario menor tenía un formador, yo tenía 13 años. Y en una ocasión llevaba los zapatos rotos, tenía por el lateral prácticamente. Y entonces me dice este sacerdote, vamos a comprar unos zapatos. Y en mí salía el orgullo de decir, no, si mi padre puede hacerlo, porque pensaba que eso era como una humillación, el hecho de que otro que no fuera de la familia pudiera hacerme un bien de este tipo. Hasta que, no, vamos. Y fue y me los compró. Ese gesto de no vivir pensando solo en lo propio, en mí ha despertado el deseo de vivir una comunión de bienes con otras personas con los cuales pues, puedes compartir tus propios bienes. ¿Por qué? Pues porque alguien te ha iniciado de alguna manera en el descubrir que lo mío y lo tuyo es relativo. Y que la riqueza, el dinero por sí, ni la acumulación de bienes por sí nos salva. Entonces, hay que aprender a hacer circular. El Papa Francisco tiene la propuesta de ver cómo aplicar muchas de las cosas de la doctrina social, pues ha creado un grupo de economistas que le llama la economía de Francisco, y al interior lo que hay son economistas y gente que estudia economía para ver cómo estudiar tesis nuevas que puedan ayudar a que lo que son planteamientos y principios de la doctrina puedan llegar a hacerse cultura. Y en ese sentido parece una realidad muy bonita, a veces no es muy conocida porque parece que son cosas que no tienen que ver con lo espiritual y sin embargo pues tiene mucho que ver con cosas importantes de la vida. Yo quería decir algo. Y voy a aprovechar para meter un poco el dedo en la llaga, porque, claro, se habla de que desde esta postura de Chesterton, una postura radicalmente cristiana, hace una crítica fuerte al capitalismo. Y también los papas lo han dicho, incluso Juan Pablo II, porque yo siempre he visto desde ciertos ambientes, también de la izquierda, ¿no?, que se queda mucho con la imagen de Juan Pablo II, que se hace la foto con Thatcher y con Reagan, que son los que defienden el neoliberalismo más puro y duro, ¿no? Pero no conocen luego tantas cosas que ha escrito criticando, bueno, cayó un muro que era el de Berlín, pero había otros muros, ¿no?, en el lado occidental. Y a mí lo que me llama la atención, y siempre me lo ha llamado, es por qué los cristianos y los católicos, muchas veces por ese miedo a un comunismo ateo, de rebote, se van al capitalismo más salvaje, cuando el capitalismo es abiertamente, yo creo que anticristiano, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y yo cada vez estoy más convencido de ello. Cuando era más pequeño, instintivamente eso me causaba rechazo, ¿no? Y me hacía posicionarme en posiciones políticas abiertamente anticapitalistas, ¿no? Pero conforme he ido creciendo y pudiendo leer un poquito más, y lo que me queda, pues llego más a esa conclusión. Entonces, es como una reflexión, pero también un poco una pregunta abierta que tiene ese toque de grito, ¿no?, de rabia. ¿Por qué narices en España, bueno, y en tantos países, faltan políticos abiertamente cristianos, incluso conservadores, ¿por qué no?, pero que ataquen más fuerte a este tipo de sistema y a esta economía que, como dice el Papa Francisco, mata? Bueno, ahí en eso cada uno tiene conciencia a ver cómo hacerlo, pero qué duda cabe que la búsqueda del beneficio como finalidad del sistema político por encima del bien de la persona es algo que no es coherente con un planteamiento cristiano. Evidentemente, la creación de riqueza y el sistema capitalista es el que es dominante, pues porque aprende a crear riqueza. Y para que haya distribución tiene que haber creación también de riqueza. La cuestión es cómo se vive ese distributismo.
cómo hacer circular aquello que muchas veces no se necesita para que otros puedan vivir. Pues ahí es donde entran los mecanismos que necesitan de un aterrizaje en instituciones, en estructuras, a la hora de ver cómo llevarlo a cabo. Pero es bueno el caer en la cuenta de que la visión que procede del Evangelio nos da una visión propia, desde la que no podemos, digamos, sentirnos con complejo, porque hay unos valores que nos permiten poder hablar con unos y con otros, sintiendo que puedes por una parte plantear cuestiones de tipo en torno a la defensa de la vida como algo que está en coherencia con nuestra visión cristiana, pero que al mismo tiempo te da la capacidad de ver que se puede vivir lo comunitario de forma positiva siempre que en lo comunitario se respete la libertad. Porque sin la libertad, lo común aplasta. Entonces, ese ejercicio es un equilibrio que ya digo, desde la inspiración evangélica nos puede mover a influir en muchas realidades concretas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Tendría, yo creo que sí, pero no sé qué opina usted, alguna relación o está directamente vinculada o unida el tema de la dignidad humana, del desarrollo de la persona, con su dignidad, con la propiedad privada, es decir, en esa propiedad privada, en esa vivienda, en este pequeño terruño, es donde el hombre se puede desarrollar su dignidad y crecer en dignidad ante él, ante su familia y ante la sociedad. Pregunto si usted ve una vinculación entre propiedad privada y dignidad humana. Pues ciertamente, precisamente porque todos tenemos derecho a vivir, entonces yo respeto el que pueda vivir yo, pero que puedan vivir también los otros, que pueden encontrarse en condiciones mucho más desfavorecidas aún. Entonces, desde esta clave en la búsqueda de la igualdad, como decía el Papa, para que no sea solo una cuestión abstracta, tiene que tener en cuenta que el otro es igual a mí. Y hay una mujer espiritual cristiana que se llama Chiara Lubich, donde ella decía, los cristianos tenemos una visión simplificada del mundo que nos dice, Dios es el único Padre de todos y todos nosotros somos hermanos. Desde esa visión, tú aprendes a llevar el mandamiento nuevo que decía Jesús en juego, porque todos tenemos un único Padre. La dignidad humana nos viene de esa fuente. Dios es Padre de todos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos y injustos. Entonces, desde esa clave, ciertamente que hay una relación enorme. No he hablado de otra faceta, porque ya esto nos llevaba a otro capítulo, pero simplemente un poquito para recordar lo que significa que hay una faceta de la propiedad que sería el hecho de no robar, como un modo de respeto a la propiedad privada del otro. Y he visto una lista en un estudio muy sencillo que me daba mucho juego a la hora de poder compartirlo. Pero en fin, hablaba de lo que significa aprender a pagar los impuestos, no aprovecharte de los demás cuando tienes personas que trabajan para ti, descubrir que hay formas de respeto a la propiedad privada que en muchas ocasiones en nuestro tiempo se convierten en malversación, se convierten en una forma de dañar el tejido comunitario, precisamente pues porque no se cuida esa realidad del bien común, donde uno no busca individualistamente solo su propio beneficio, sino que busca el beneficio de la comunidad. Pero en fin, ese es otro apartado que como digo, corresponde en el Catecismo de la Iglesia Católica, se refiere al octavo mandamiento del no robar, que he visto es como el ver el respeto a la propiedad privada desde esta faceta, ¿no? Pero como vemos, qué equilibrios más ricos hay en la doctrina social de la Iglesia a la hora de generar un pensamiento que nos permita dar unos principios éticos a la vida económica. En el fondo es lo que necesitamos.
o la economía por sí sola se desbarra y necesita de criterios morales